Durante siglos, la Tierra Prometida estuvo dominada por ciudades fortificadas y por guerreros que la Biblia describe como gigantes. Hombres tan altos y temidos que, cuando los espías de Israel los vieron por primera vez, dijeron algo aterrador: a su lado parecíamos langostas. Entonces surge una pregunta que casi nadie se detiene a pensar. Si esos gigantes eran tan poderosos, ¿por qué Dios ordenó destruirlos completamente? ¿Quiénes eran realmente esos pueblos? ¿Y qué secreto oculto en la Biblia explica por qué su existencia representaba un peligro para toda la humanidad? En este estudio vamos a descubrir la razón profunda detrás de la conquista de Canaán, el misterio de los gigantes que habitaban esa tierra, y el detalle crucial, que muchos pasan por alto, que explica por qué Israel tenía que eliminarlos para que la promesa de Dios pudiera cumplirse. Porque esta historia no trata solo de una guerra antigua, trata de una batalla que comenzó mucho antes, en los días de los gigantes. Para entender por qué la conquista de Canaán fue el evento que fue, hay que entender primero la sentencia que la precedió. En Números 13 y 14 se registra el episodio de los 12 espías que Moisés envió a explorar la tierra de Canaán. Fueron 12, uno por tribu. Pasaron 40 días en la tierra, exploraron su extensión, tomaron muestras de sus frutos. El racimo de uvas que trajeron era tan grande que requería ser llevado por 2 hombres en una vara, y todos vieron lo mismo, una tierra que fluía leche y miel, exactamente como Dios había prometido, fértil, abundante, hermosa. Pero 10 de los 12 espías también vieron algo más: los hijos de Anac, hombres de estatura extraordinaria cuya sola presencia hizo que los espías se sintieran como langostas en comparación. Y ese miedo fue el que se impuso en el reporte que dieron al pueblo. La tierra devora a sus habitantes, y todos los hombres que vimos son hombres de gran estatura. Solo Josué y Caleb dieron un reporte diferente. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos la tierra en posesión, porque más podemos nosotros que ellos. La diferencia entre el reporte de los 10 y el de los 2 no era que los 2 vieran algo diferente, era que los 2 lo interpretaban desde un marco de referencia diferente, el poder de Dios en lugar del tamaño del enemigo. La reacción del pueblo fue el rechazo. Quisieron volver a Egipto, quisieron elegir a otro líder que los llevara de regreso. Y Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras y dijeron al pueblo: si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque ellos serán como pan nuestro, y su amparo se ha apartado de ellos. La respuesta del pueblo fue querer apedrearlos, y la respuesta de Dios fue la sentencia que definiría los siguientes 40 años. Ninguno de los adultos que salieron de Egipto, excepto Caleb y Josué, entraría a la tierra prometida. Morirían en el desierto. Sus hijos tomarían lo que sus padres habían rechazado. Los 40 días de exploración de los espías se convirtieron en 40 años de desierto, un año por cada día, hasta que la generación del miedo desapareciera completamente. Es difícil imaginar el peso de esa sentencia sobre Josué y Caleb. Ellos habían dicho la verdad, habían confiado en Dios, habían enfrentado la hostilidad de su propio pueblo por decir lo correcto, y como consecuencia de la decisión de los otros, tuvieron que pasar 40 años más en el desierto, viendo morir a sus contemporáneos uno por uno, esperando el momento en que finalmente podrían tomar lo que habían visto hace 4 décadas. 40 años de espera por hacer lo correcto. Esta es quizás la lección más dura de la historia de Josué y Caleb. La fidelidad a Dios no siempre produce resultados inmediatos. A veces produce décadas de espera, de caminar por el desierto de las consecuencias de las decisiones de otros, de mantener la esperanza viva en medio de una generación que murió sin cumplir su potencial. Si este contenido te interesa, deja tu like y suscríbete para más estudios bíblicos como este. Y al final de esos 40 años, Moisés murió en el monte Nebo, viendo la tierra prometida desde lejos pero sin poder entrar, y el manto del liderazgo cayó sobre Josué. Josué 1 versículos 1 al 9 registra el momento de la transición con un texto de una densidad teológica y pastoral extraordinaria. Dios habla directamente a Josué: Moisés mi siervo ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán,
tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he dado, como lo dije a Moisés. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, en toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y luego la instrucción que define el liderazgo de Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Estas 3 instrucciones, esfuérzate y sé valiente, medita en la ley de día y de noche, y el Señor tu Dios estará contigo. Forman el programa de liderazgo que Josué llevó durante toda la conquista. No una estrategia militar sofisticada, no un análisis geopolítico de las fuerzas en juego. La combinación de coraje, fundamento en la palabra de Dios, y confianza en la presencia divina. La primera acción militar de Josué antes de cruzar el Jordán fue enviar 2 espías a Jericó, no 12 como Moisés había enviado. 2. El número de los que habían dado el reporte fiel en el episodio de Números 13. No una investigación estratégica del terreno general, sino una misión específica a la primera ciudad que debería ser tomada. Los espías llegaron a Jericó y se hospedaron en la casa de una mujer llamada Rahab, que el texto identifica como una ramera. Esto en sí mismo es un detalle que ha incomodado a los comentaristas a lo largo de los siglos, pero que el texto bíblico registra sin pedir disculpas. Rahab no era parte del pueblo de Dios, era una cananea, habitante de la ciudad que estaba a punto de ser destruida, y fue ella quien ocultó a los espías, los protegió de las autoridades de Jericó, y les proveyó información sobre la situación interna de la ciudad. Lo que Rahab le dijo a los espías en Josué 2 versículos 9 al 11 es extraordinario en su alcance. Sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el terror de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores de la tierra han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales destruisteis del todo. Y cuando oímos esto, nuestro corazón desmayó, ni hubo más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. El informe de Rahab revierte completamente el informe de los 10 espías de 40 años antes. Los 10 habían visto a los habitantes de Canaán y habían dicho que eran tan poderosos que Israel parecía langostas en comparación. Ahora, desde adentro de Canaán, Rahab reportaba que los habitantes de Canaán estaban aterrorizados. El mismo grupo que había parecido invencible a los espías de Moisés, llevaba 40 años viviendo en terror de Israel desde que escucharon las historias del Mar Rojo. El miedo de los 10 espías era infundado. Dios ya había hecho el trabajo de preparar el terreno psicológico. El enemigo que parecía invencible desde afuera ya estaba roto por dentro. Esta es una de las lecciones más poderosas de todo el libro de Josué. La perspectiva desde afuera y la perspectiva desde adentro de la situación que se enfrenta rara vez coinciden. Lo que desde afuera parece una fortaleza impenetrable puede ser por dentro un muro que ya está comenzando a desmoronarse. Y la diferencia entre los que entran en batalla con fe y los que se quedan fuera paralizado por el miedo no es solo teológica, es también práctica. El que entra con fe descubre realidades que el que se quedó fuera nunca conoció. Rahab pidió protección a cambio de su ayuda. Los espías le prometieron que cuando tomaran la ciudad, ella y su familia serían preservados si colocaba un cordón de hilo escarlata en la ventana por la que los había bajado. Y el cordón escarlata en la ventana de Rahab es una de las imágenes tipológicas más ricas del Antiguo Testamento. El hilo rojo como señal de protección del juicio que viene, análogo a la sangre en los dinteles de las puertas de Israel en la noche de la Pascua.
análogo a la sangre de Cristo que protege al creyente del juicio que su pecado merecería. Rahab es listada en el capítulo 11 de Hebreos como ejemplo de fe. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y en la genealogía de Jesús, en Mateo 1, Rahab aparece como la abuela de Boaz, que se casó con Ruth, de cuya línea descendería David y eventualmente Jesús. Una ramera cananea que creyó en el Dios de Israel se convirtió en antepasada del Mesías. La gracia de Dios no tiene las limitaciones que los seres humanos le imponen. 3 días después del regreso de los espías, Israel se movió hacia el Jordán. Y lo que encontraron cuando llegaron fue un río en plena crecida. El texto dice en Josué 3 versículo 15 que el Jordán se desborda sobre todas sus orillas todo el tiempo de la siega. No era la temporada ordinaria para cruzar un río. Era la peor temporada posible para un cruce masivo de un río con aproximadamente 2 millones de personas, sus familias, sus ganados, sus pertenencias. Y la instrucción de Josué fue: los sacerdotes que llevaban el arca del pacto debían meterse en el agua. No esperar a que Dios secara el río y luego cruzar. Meterse en el agua primero. Josué 3 versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. El milagro dependía del paso previo de la fe. No había división del agua antes de que los pies del sacerdote tocaran el agua. Era necesario que los sacerdotes pusieran el primer pie en la crecida del Jordán, que se mojaran en la certeza de que Dios haría lo que prometió, para que entonces ocurriera lo que prometió. Esta secuencia, fe primero y entonces el milagro, es el patrón de toda la conquista de Canaán, y es el patrón que el texto bíblico presenta consistentemente como la manera en que la fe opera en relación con el poder divino. No fe que espera la demostración previa del poder para entonces creer, sino fe que actúa en la realidad de lo que Dios prometió, y que en esa acción de fe da espacio para que el poder de Dios opere. Y el poder operó. Las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón, a la distancia de una ciudad llamada Adán, que estaba junto a Zaretán. Las aguas que bajaban al mar Arabá se separaron completamente, y el pueblo pasó en seco por en medio del Jordán, con los sacerdotes que llevaban el arca del pacto parados firmes en tierra seca en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba a su lado. Josué hizo que 12 hombres, uno por tribu, tomaran 12 piedras del medio del Jordán, del lugar donde estaban parados los pies de los sacerdotes, y las llevaran al campamento para erigir un memorial. Y estableció 12 piedras en el medio del Jordán, en el lugar donde estaban parados los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, que están allí hasta hoy, dice el texto. El memorial era para que cuando en el futuro los hijos preguntaran qué significaban esas piedras, sus padres pudieran responder: Israel cruzó este Jordán en seco, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, como el Señor vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo. La memoria de los actos de Dios, transmitida de generación en generación a través de señales físicas en el paisaje. La misma pedagogía de la memoria formativa que el sistema de festividades de Israel practicaba. El paisaje mismo convertido en catecismo. Cuando todo el pueblo hubo pasado, cuando los sacerdotes con el arca salieron del Jordán, o las aguas volvieron a su lugar, y corrieron como antes sobre todas sus orillas. El pueblo había cruzado, estaban en Canaán. La promesa que 40 años antes había sido rechazada por miedo ahora se había convertido en realidad por fe. Y del otro lado del Jordán, en Jericó, el texto dice en Josué 5 versículo 1: Y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, su corazón se derritió, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. El mismo efecto que Rahab había descrito en su conversación con los espías: los corazones derretidos, el aliento agotado. Mon, el Dios de Israel, precedió a su pueblo en Canaán con terror, exactamente como había prometido. Pero antes de atacar Jericó,
Josué tuvo un encuentro que establece el tono teológico de toda la conquista. En Josué 5 versículos 13 al 15, Josué estaba solo cerca de Jericó, cuando levantó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se fue hacia él y le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el varón respondió: No, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. No, el príncipe del ejército del Señor, que se identifica como digno de adoración, y que dice que el lugar es santo, es identificado por la mayoría de los comentaristas como una teofanía, una aparición preencarnacional de Cristo. La instrucción de quitarse el calzado es la misma que Dios dio a Moisés en la zarza ardiente. El contexto es el mismo. La presencia divina hace sagrado el suelo ordinario, y la declaración ni de los nuestros ni de los enemigos es profundamente instructiva. Josué había preguntado si esta figura era del lado de Israel o del lado de Canaán. La respuesta fue que ninguno de los dos. El Señor no es el Dios de Israel, en el sentido de que está automáticamente del lado de Israel contra todos sus enemigos. Es el Señor del ejército universal que puede estar del lado de Israel o contra Israel dependiendo de la obediencia de Israel a sus términos. Y la conquista de Canaán no era una operación militar de Israel respaldada por Dios. Era una operación de Dios ejecutada por Israel bajo su comando. Esta distinción es crucial para la ética de la conquista, el tema más difícil de todo el libro de Josué. Y es también la razón por la que cuando Acán pecó, toda la nación sufrió la derrota en Ai. El ejército del Señor no puede operar correctamente cuando hay pecado en el campamento, porque no es el ejército de Israel que tiene a Dios como aliado. Es el ejército de Dios en el que Israel participa, y la participación requiere obediencia. Llegamos ahora a la escena más icónica de toda la conquista, la caída de las murallas de Jericó. Las instrucciones que Josué recibió del Señor en Josué 6 versículos 2 al 5 son tan contraintuitivas desde el punto de vista militar que solo pueden ser entendidas como el diseño deliberado de Dios para que la victoria fuera inequívocamente suya. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. 7 días. 7 sacerdotes con 7 bocinas. 7 vueltas el 7º día. Luego silencio hasta el momento indicado, y entonces el grito. Este es el plan de Dios para la primera ciudad de la conquista. No catapultas, no arietes, no excavación bajo los cimientos, no asedio prolongado que eventualmente rinda por hambre a los defensores. Marchar en silencio durante 7 días, girar 7 veces el 7º y gritar. Desde el punto de vista de cualquier estratega militar del mundo antiguo o moderno, esto es una burla a la lógica. Desde el punto de vista teológico, es la expresión más clara posible de un principio que atraviesa todo el libro de Josué. La conquista no es de Israel, es del Señor. Israel es el instrumento, no el agente, y el instrumento no necesita impresionar al enemigo con su poderío, solo necesita obedecer al que tiene todo el poder. Los 7 días de marcha silenciosa alrededor de Jericó también son una pedagogía de la obediencia sostenida. 5 vueltas son fáciles de hacer con entusiasmo. 10 vueltas si el resultado es inmediato, pero 7 vueltas el 7º día, después de 6 días de circundar la ciudad sin resultado visible, después de que los defensores en las murallas probablemente hayan pasado de la alarma inicial a la burla, requieren un tipo de obediencia que ya no depende de la emoción del momento, sino de la convicción de que la orden viene de quien tiene la autoridad de darla. Y cuando llegó el 7º día, cuando el pueblo gritó a gran voz al sonido de las bocinas, cuando la marcha silenciosa dio paso al clamor unísono,
el muro cayó, no gradualmente, como si los cimientos hubieran sido debilitados por la vibración acumulada de 7 días de bocina. El texto dice que cayó de repente, que todo el muro cayó, y el pueblo subió hacia la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. No hubo que trepar ruinas ni escalar paredes parcialmente derrumbadas. El muro cayó llano, y el ejército de Israel entró a Jericó caminando de frente. Arqueólogos han excavado en el sitio de la antigua Jericó, y han encontrado evidencia de muros que cayeron hacia afuera en lugar de hacia adentro, lo cual es inusual en un derrumbe natural o en un asedio ordinario donde los atacantes empujan los muros hacia adentro desde afuera. Los muros cayeron hacia afuera, como si la ciudad hubiera explotado desde adentro. Este detalle arqueológico, aunque los debates sobre la cronología exacta del sitio continúan entre los especialistas, es coherente con la descripción bíblica de muros que caen por una causa que no es la presión mecánica externa. Toda la ciudad fue consagrada al Jerem, el juicio total de destrucción que el texto bíblico reserva para ciudades específicas en circunstancias específicas. Nada debía ser tomado para uso personal. Todo debía ser destruido o dedicado al tesoro del Señor. La violación de esta regla sería la raíz del desastre que vendría inmediatamente después. Pero Rahab y su familia fueron preservados exactamente como los espías habían prometido. La línea escarlata estaba en la ventana, y Rahab, la cananea que había creído en el Dios de Israel, salió de Jericó con su familia y vivió entre Israel desde ese día. La ciudad fue destruida. La mujer que había confiado en el Dios del pueblo destructor fue salvada. Sí, apoya este canal con tu like y suscríbete para no perderte las próximas revelaciones bíblicas. Esta simultaneidad, el juicio de Jericó y la salvación de Rahab, es la imagen más condensada de lo que el texto bíblico llama la gracia en el contexto del juicio. El mismo evento que destruye al orgulloso preserva al humilde. El mismo fuego que consume al rebelde no toca al que se refugia en la señal de la sangre escarlata. Después de Jericó, el texto registra rápidamente la siguiente batalla: Jai. Y aquí ocurre algo que debería haber sido evitado, pero que el texto presenta con la misma honestidad que presenta las victorias. Un hombre de la tribu de Judá, llamado Acán, había violado el Herem de Jericó, había tomado un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro, y los había escondido bajo tierra en su tienda. El texto no registra que lo supiera nadie más. Acán había creído que nadie lo había visto, pero Dios lo sabía. Y en la siguiente batalla, cuando los espías de Israel evaluaron la fortaleza de Jai y recomendaron que no era necesario enviar a todo el ejército, sino solo a 2 o 3 mil hombres, la derrota fue total e inesperada. Josué 7, versículo 5. Los hombres de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo que el corazón del pueblo se derritió, y vino a ser como agua. El corazón que se derrite por el miedo, el mismo idioma que el texto había usado para los cananeos que temían a Israel, ahora se usa para Israel mismo después de una derrota aparentemente menor. El efecto psicológico de la derrota inesperada fue devastador. Josué cayó sobre su rostro ante el arca del Señor y estuvo postrado así toda la noche. Y su lamento fue honesto hasta el punto de la desesperación. Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. La respuesta de Dios fue directa e inmediata. Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. La razón de la derrota no era militar, era moral. Había una transgresión en el campamento que había cortado la relación de obediencia que hacía posible la victoria. El proceso de identificar a Acán fue público y dramático. Se sorteó por tribus, por familias, por casas, hasta que la suerte cayó sobre Acán. Y Josué le dijo: Hijo mío, da gloria ahora al Señor Dios de Israel, y dale la alabanza, y declárame lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán confesó: Verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. El pecado de un hombre afectó a toda la nación. La confesión de un hombre fue el primer paso hacia la restauración. Y el juicio que cayó sobre Acán y su familia fue severo, pero el texto lo presenta como la ejecución de la justicia que permitió que Israel retomara su marcha.
Esta dimensión comunitaria del pecado es uno de los temas más incómodos del libro de Josué para el individualismo moderno. La idea de que la transgresión privada de una sola persona puede tener consecuencias sobre toda una comunidad desafía el principio de responsabilidad estrictamente individual que el pensamiento moderno asume. Pero el texto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Moraine, presenta consistentemente al pueblo de Dios como una unidad orgánica en la que las acciones de sus miembros afectan al cuerpo entero. La carta a los Efesios habla de que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. 1 Corintios 5 usa el principio del pan con levadura para ilustrar cómo la presencia del pecado no juzgado en la comunidad lo contamina todo. Y aquí está la lección práctica más directa del episodio de Acán para el creyente contemporáneo. El pecado que creemos que nadie ve no solo nos afecta a nosotros, afecta a los que comparten vida con nosotros en la comunidad de fe y en los lazos de familia y trabajo. La ilusión del pecado privado sin consecuencias corporativas es exactamente eso, una ilusión. La distribución de la tierra no fue un trámite administrativo, o fue el cumplimiento de una promesa que tenía 400 años de antigüedad. Desde el momento en que Dios le habló a Abraham en Génesis 15, diciéndole que su descendencia heredaría esa tierra después de 4 generaciones de servidumbre, el pueblo de Israel había llevado en su memoria colectiva la promesa de un lugar propio, un lugar donde vivir bajo los términos del pacto con Dios, donde plantar y cosechar, donde criar hijos, donde construir casas y enterrar a sus muertos. Y ahora, después de siglos de espera, ese momento había llegado. El proceso de distribución que describe Josué 13 al 21 es uno de los textos más áridos de todo el Antiguo Testamento desde el punto de vista de la lectura devocional. Listas de nombres, fronteras con ciudades que ya no existen, descripciones geográficas que requieren mapas para entender. Y sin embargo, detrás de cada nombre y cada frontera hay una familia específica, una tribu específica, un grupo de personas que había caminado 40 años en el desierto, que había cruzado el Jordán, que había combatido en la campaña de conquista y que ahora tenía una porción de tierra con su nombre. El método de distribución fue la suerte echada delante del Señor. No fue negociación política, no fue fuerza militar para reclamar las mejores zonas, no fue favor de liderazgo para los más poderosos. Fue la suerte ante el Señor en Silo, donde la congregación de los hijos de Israel se había reunido y donde habían erigido el tabernáculo. El texto de Josué 18, versículo 6, indica que fue en Silo donde Josué echó suertes por ellos delante del Señor. La distribución fue un acto de adoración. Esta es una observación que merece detenerse. El proceso de repartir tierra, que podría haber sido pura política o pura economía, fue realizado como un acto de reconocimiento de que la tierra no pertenecía a Israel, sino a Dios, y que era Dios quien decidía quién recibía qué porción. El mismo Señor que había diseñado la estrategia de Jericó y la estrategia de Jai era el mismo Señor que ahora determinaba, a través de la suerte, quién habitaría en qué valle y quién en qué montaña. La tribu de Leví no recibió porción territorial. Josué 13, versículo 14, explica por qué. Los sacrificios del Señor, el fuego de las ofrendas, es la herencia de los levitas. Dios mismo era su herencia, no tierra, no fronteras, no ciudades, Dios. Esta distinción teológica es profunda. Hubo una tribu dentro de Israel para quien la promesa de la tierra no se aplicó de la misma manera, porque su relación con Dios era de naturaleza diferente. Los levitas no tenían que trabajar la tierra para sobrevivir, porque las otras tribus lo sustentaban a través de los diezmos. Su trabajo era servir al Señor, y ese servicio era suficiente herencia. Las ciudades de refugio son otro elemento de la distribución que revela la profundidad ética de la legislación mosaica. Josué 20 registra la designación de 6 ciudades de refugio, 3 al este del Jordán y 3 al oeste, siguiendo las instrucciones que Moisés había dado en Números 35. Estas ciudades existían para proteger al homicida involuntario del vengador de sangre, y dando tiempo para que el caso fuera juzgado por la congregación antes de que se aplicara cualquier sanción. El sistema de ciudades de refugio revela una comprensión sofisticada de la diferencia entre el asesinato intencional y la muerte accidental.
No toda muerte era equivalente ante la ley de Israel. El corazón del que actuaba importaba. Si alguien mataba a otro sin intención, sin enemistad previa, sin premeditación, tenía derecho a refugio y a juicio antes de ser entregado al castigo. Esta distinción entre intención y resultado, entre malicia y accidente, es uno de los fundamentos del derecho occidental moderno, y estaba codificada en la ley de Moisés miles de años antes de que los filósofos griegos comenzaran a reflexionar sobre ética. La distribución completa se registra en Josué 21, versículo 43 al 45, con unas palabras que son quizás el resumen teológico más claro de todo el libro. Así dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas palabras que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. No faltó palabra. Todo se cumplió. Esta es la declaración teológica más importante de Josué. Dios había prometido, Dios había cumplido. Cada una de las palabras que había dicho a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a la generación que salió de Egipto, se había cumplido. No hubo promesa incumplida, no hubo fallo en la ejecución del plan divino, no hubo obstáculo, militar o geográfico o demográfico, que pudiera frustrar lo que Dios había determinado hacer. Esta declaración de fidelidad divina absoluta no es solo una nota histórica sobre la conquista de Canaán, es una afirmación de carácter. El Dios que cumplió cada una de sus palabras a Israel es el mismo Dios que habla hoy. Y si no faltó una sola palabra de todas sus promesas a Israel, entonces tampoco faltará una sola palabra de todas sus promesas a los que confían en Él en cualquier generación. La fidelidad de Dios no es un fenómeno del Antiguo Testamento que se diluyó con el tiempo. Es una constante de su carácter, que atraviesa toda la historia y llega intacta hasta el presente. Pero el libro de Josué no termina con la distribución de la tierra. Termina con dos discursos de despedida y una renovación del pacto que son, en muchos sentidos, la parte más teológicamente densa de todo el libro. Josué capítulos 23 y 24 registran las últimas palabras de Josué al pueblo. Era viejo y entrado en años, dice el texto, y sabía que estaba cerca la hora de su muerte. Así que convocó a todo Israel, a los ancianos, a los jefes, a los jueces, a los funcionarios, y les habló con la claridad que solo tiene quien está a punto de irse, y sabe que no tendrá otra oportunidad de decir lo que necesita decirse. El discurso de Josué 23 es una mezcla de celebración y advertencia. Celebración porque el Señor había cumplido todo lo que había prometido. Advertencia porque el futuro de Israel dependía de si permanecían fieles al pacto o no. Las palabras de Josué son directas y sin ambigüedad. Si Israel se mezcla con las naciones que quedan, si sirve a sus dioses, si se aparta del Señor, entonces el Señor no seguirá librando a Israel de sus enemigos. Las mismas naciones que habían sido instrumentos de la promesa se convertirían en instrumentos del juicio. Josué 23 versículos 14 al 16 contiene quizás la advertencia más sobria del libro. Y he aquí que yo estoy para ir hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una sola palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que el Señor vuestro Dios os había dicho, oigan, también traerá el Señor sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. La misma fidelidad de Dios que garantizaba el cumplimiento de las bendiciones, garantizaba también el cumplimiento de las advertencias. La fidelidad divina no es unidimensional, no es solo un mecanismo para ejecutar promesas favorables, es el carácter completo de Dios aplicado a toda su palabra, incluyendo las consecuencias anunciadas para la desobediencia. Josué no dejó espacio para una lectura selectiva de la fidelidad de Dios. Todo lo que Dios había dicho se cumpliría. Todo. El discurso culmina en Josué 24 con la renovación del pacto en Siquem, el mismo lugar donde Josué había construido el altar después de la toma de Jai.
o en el mismo lugar donde Abraham había acampado cuando llegó por primera vez a Canaán, el mismo lugar que Jacob había comprado cuando regresó de Padán Aram. Siquem era un lugar cargado de memoria, y era el lugar apropiado para que Israel tomara una decisión que definiría su futuro. Josué 24 es notable por su recorrido histórico. Antes de pedir una decisión, Josué narra: comienza con los antepasados de Abraham al otro lado del río, que servían a otros dioses. Recorre la llamada de Abraham, los patriarcas, la esclavitud en Egipto, el éxodo, el cruce del Mar Rojo, la travesía del desierto, las victorias sobre los reyes que se opusieron y finalmente la entrada a la tierra prometida. Es un resumen de 4 siglos de historia providencial contado en primera persona del Señor. Yo tomé, yo saqué, yo envié, y yo os di. La acumulación del pronombre yo en el discurso de Josué 24 no es accidental. Antes de pedirle a Israel que elija a quién servir, Josué hace que Israel recuerde quién es el que los ha traído hasta donde están. No Israel, no sus propias fuerzas, no su valentía o su fidelidad. Dios, solo Dios. Y es contra ese trasfondo de gracia soberana y fidelidad histórica que llega la llamada a la decisión. Josué 24, versículo 15. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esta declaración de Josué es una de las más citadas de todo el Antiguo Testamento, y con razón. No es arrogancia, no es fanatismo religioso, es la declaración de un hombre que ha visto lo suficiente para saber a quién sirve y por qué. Es la decisión de quien ha cruzado el Jordán seco, ha visto caer los muros de Jericó, ha visto el sol detenerse en Gabaón, ha visto la distribución de la tierra como el cumplimiento exacto de una promesa cuatricentenaria. Ese hombre no tiene dudas sobre quién es el Señor, y tampoco tiene dudas sobre lo que elegirá. El pueblo respondió que ellos también servirían al Señor, porque Él los había sacado de Egipto y había hecho grandes señales. Y Josué los desafió: no podéis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Dios celoso, que no perdonará vuestras rebeliones ni vuestros pecados. Esta respuesta de Josué es una de las más sorprendentes de toda la Escritura. El pueblo dice que sí, y el líder les dice que no pueden. No para desanimarlos, sino para que la decisión que tomaran fuera lúcida, que entendieran a quién estaban comprometiendo, que no llegaran al pacto con un entusiasmo superficial que se disolvería ante el primer obstáculo. Josué quería una decisión con los ojos abiertos. El pueblo insistió: al Señor nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Y Josué estableció el pacto ese día, y puso estatutos y ordenanzas en Siquem. Escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomó una gran piedra y la levantó allí, debajo de un roble que estaba junto al santuario del Señor. Y dijo que esa piedra era testigo de lo que el pueblo había comprometido ese día. Una piedra como testigo, no un ángel, no una nube de gloria, una piedra física, colocada en un lugar físico, pues para que las generaciones futuras que pasaran por ese camino supieran que aquí, en este lugar, el pueblo de Israel tomó una decisión. Josué entendía que los seres humanos necesitan anclas concretas para las decisiones abstractas. La piedra no tenía poder en sí misma, pero era el marcador tangible de un compromiso invisible. Josué murió a los 110 años de edad. El texto de Josué 24, versículo 29, simplemente lo enuncia: y aconteció después de estas cosas que murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor. El mismo título que Moisés había llevado toda su vida, siervo del Señor, era el título que Josué llevó en su muerte. No general victorioso, no conquistador de Canaán, no fundador de una nación, siervo del Señor. Era suficiente, era todo. Lo enterraron en Timnat Sera, en el monte de Efraín. Y el texto añade que Israel había servido al Señor todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Esa es la medida del legado de un líder. No cuántas ciudades conquistó, sino cuánto tiempo después de su muerte, el pueblo siguió caminando en el camino que él había demostrado. El liderazgo de Josué fue tan concreto, tan visible,
tan consistente en su obediencia a Dios, que dejó un rastro que las generaciones posteriores siguieron durante décadas. Y luego viene la nota final más oscura del libro, la que advierte lo que ocurrirá cuando esa generación también muera. El libro de los jueces comenzará diciendo que surgió una generación que no conocía al Señor ni las obras que Él había hecho por Israel. No la siguiente generación, no la inmediata, sino la que vino después de los que vivieron con Josué. El conocimiento de Dios no es genético, no se transmite automáticamente. Cada generación tiene que encontrar a Dios de nuevo, tiene que conocer su historia de nuevo, tiene que hacer suya la fe que sus padres practicaron. Y cuando eso no ocurre, la fe se pierde en una sola generación. Esta advertencia implícita en la estructura narrativa entre Josué y Jueces es una de las más serias de toda la Biblia para cualquier comunidad de fe. El éxito espiritual de una generación no garantiza el éxito espiritual de la siguiente. El mapa de la tierra conquistada no transmite automáticamente la fe que motivó la conquista. Los hijos de los que cruzaron el Jordán todavía tienen que cruzar su propio Jordán. Los hijos de los que vieron caer los muros de Jericó todavía tienen que encontrar al Dios que hizo caer los muros. Pero antes de llegar a ese punto oscuro, hay algo que el libro de Josué ha hecho que todavía no hemos nombrado explícitamente, y que es quizás la razón más profunda por la que este libro existe en el canon bíblico. El libro de Josué no es solo historia de la conquista, es una imagen tipológica de algo mucho mayor que estaba por venir. Y esa imagen tipológica gira alrededor de un nombre. El nombre de Josué en hebreo es Yehoshua. Ese nombre es una combinación de dos elementos, el nombre divino Yah y el verbo Yasha, que significa salvar o dar victoria. Yehoshua significa literalmente el Señor salva o el Señor da victoria. Ahora bien, ese mismo nombre en su forma aramea abreviada, la forma que se usaba en el primer siglo en Palestina, es Yeshua, y Yeshua en griego es Yesous, que en español es Jesús. Josué y Jesús tienen exactamente el mismo nombre, y esa no es una coincidencia lingüística sin significado teológico. El autor de la carta a los Hebreos lo señala explícitamente en Hebreos 4, versículo 8, cuando dice que si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. El argumento es que el reposo que Josué dio al pueblo en la tierra prometida no era el reposo definitivo, era un anticipo, un tipo, una imagen de un reposo más profundo que estaba por venir, y ese reposo definitivo lo traería otro Yeshua, el hijo de María, de Nazaret, de la tribu de Judá. La tipología entre Josué y Jesús es una de las más elaboradas del Antiguo Testamento. Josué sucedió a Moisés como el que completaba lo que la ley no podía completar, llevar al pueblo a la herencia. Jesús, en términos del argumento del libro de Hebreos, Will hace lo mismo en un nivel más profundo, completa lo que la ley mosaica no podía completar, que es llevar a la humanidad a la herencia eterna. Josué condujo a Israel a través del Jordán hacia la tierra prometida. Jesús conduce a la humanidad a través de la muerte hacia la vida eterna. Josué venció a los reyes que se oponían a la entrada del pueblo en la tierra. Jesús venció al principado y la potestad que se oponían a la entrada de la humanidad en la vida eterna. Josué distribuyó la herencia a cada tribu según su porción. Jesús distribuye la herencia espiritual a cada creyente según la gracia. Josué hizo que la tierra reposara de la guerra. Jesús promete un reposo que el mundo no puede dar y no puede quitar. La conexión más llamativa, quizás, es la que implica el nombre mismo. No fue accidental que cuando el ángel le dijo a José en el Evangelio de Mateo que María daría a luz un hijo, le instruyó específicamente: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre que llevó el conquistador de Canaán era el nombre que debía llevar el conquistador del pecado y la muerte. Y esa conexión no pasó desapercibida para los lectores judíos del primer siglo que conocían su escritura. Hay algo más que hace la tipología entre Josué y Jesús especialmente poderosa. Josué nunca se presentó como el héroe de la conquista. En cada momento crucial, el texto hace hincapié en que fue el Señor quien entregó a los enemigos, el Señor quien diseñó la estrategia, el Señor quien peleó por Israel. Josué fue el instrumento obediente a través del cual el poder de Dios se manifestó. Del mismo modo,
El Evangelio de Juan registra repetidamente a Jesús diciendo que Él no hace nada por su propia iniciativa, que el Padre que mora en Él es quien hace las obras. El patrón de liderazgo por obediencia y dependencia radical de Dios, que Josué modeló en el nivel militar, Jesús lo perfeccionó en el nivel espiritual, y hay una dimensión de la conquista que todavía no se ha cumplido completamente, incluso en el nivel tipológico. El libro de Josué reconoce que había zonas no conquistadas, enemigos no expulsados, ciudades que todavía resistían. Israel tenía la tierra, pero no la tenía completamente. Y así también, el reino de Dios irrumpió decisivamente en la historia con la muerte y resurrección de Jesús. Pero todavía hay zonas no conquistadas, todavía hay resistencia, todavía hay enemigos activos. El tiempo entre la resurrección de Jesús y su segunda venida es, en muchos sentidos, el tiempo equivalente al periodo de los jueces. La victoria está asegurada, la herencia ha sido prometida y parcialmente distribuida, pero la consumación final todavía está por venir. Queda una pregunta que cualquier lector honesto de Josué eventualmente enfrenta, y que no puede ser ignorada sin deshonestidad intelectual. La pregunta es esta: ¿cómo puede un Dios bueno ordenar el exterminio de pueblos enteros? Los cananeos no eran abstracciones, eran seres humanos con familias, con hijos, con temores. Y el texto de Josué describe su destrucción no como una tragedia lamentable, sino como el cumplimiento de un mandato divino. ¿Cómo se reconcilia eso con la afirmación de que Dios es amor? Esta es quizás la pregunta ética más difícil de todo el Antiguo Testamento, y merece una respuesta seria en lugar de ser evadida con piadosas generalidades. El primer elemento necesario para cualquier respuesta coherente es el contexto histórico de la corrupción cananea. El texto de Levítico 18 describe con detalle las prácticas que caracterizaban a los pueblos cananeos y que motivaban el juicio divino: sacrificio de niños al dios Moloc, prostitución ritual, incesto sistemático, bestialismo. No son acusaciones externas, son prácticas que el propio texto bíblico describe como la razón por la cual la tierra vomitará a sus habitantes. El lenguaje de Levítico 18, versículo 25, es que la tierra fue contaminada por esas prácticas y que el Señor visitó el castigo de ella sobre ella. La arqueología ha corroborado aspectos significativos de esta descripción. Los santuarios cananeos excavados contienen evidencia de sacrificios infantiles, incluyendo los tofets, donde los huesos calcinados de niños pequeños han sido encontrados en grandes cantidades. La corrupción de la cultura cananea no era una exageración propagandística, era una realidad histórica que las culturas contemporáneas han confirmado con evidencia física. El segundo elemento es la dimensión temporal del juicio. Génesis 15, versículo 16, contiene una de las declaraciones más sorprendentes de toda la narrativa de Abraham. Dios le dice que sus descendientes no volverán a Canaán en esa generación, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. La implicación es clara: había un límite. El juicio no era arbitrario ni prematuro. Fue diferido por siglos hasta que la corrupción alcanzó un nivel que hacía la continuación de esa cultura incompatible con cualquier posibilidad de reforma. Y 400 años después, cuando Israel entró a Canaán, ese límite había sido alcanzado. El tercer elemento es que Israel mismo no estaba exento de ese mismo estándar. El libro de Josué, como ya vimos, termina con la advertencia de que si Israel adoptara las prácticas de las naciones que habían desplazado, sufrirían el mismo destino. Y efectivamente, siglos después, cuando Israel y Judá adoptaron los mismos patrones de idolatría y corrupción ética que habían caracterizado a los cananeos, el juicio llegó de la misma manera. La tierra los vomitó a través del exilio asirio para el norte y el exilio babilónico para el sur. El mismo Dios que juzgó a los cananeos juzgó a Israel. La vara no cambió. El estándar no fue uno para los cananeos y otro para el pueblo elegido. El cuarto elemento, quizás el más difícil de articular pero el más importante teológicamente, es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que en el Nuevo Testamento envió a su propio Hijo a morir en lugar de los pecadores. La misma soberanía que ordenó el juicio sobre Canaán es la soberanía que diseñó la redención en la cruz. El Dios de Josué no es un Dios tribal que favorece arbitrariamente a Israel. Es el juez de toda la tierra,
el mismo que Abraham reconoció en Génesis 18 cuando preguntó, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo recto? La respuesta implícita de toda la narrativa bíblica es que sí, lo hará, aunque los tiempos del juicio no siempre coincidan con nuestras expectativas. Ninguna de estas respuestas elimina completamente la tensión que el libro de Josué produce en el lector moderno. Esa tensión probablemente sea inevitable y no del todo inapropiada. La violencia que describe el texto es real, no alegórica, y cualquier lectura que la suavice excesivamente traiciona tanto al texto como a las víctimas históricas del juicio que describe. Pero la tensión tampoco debe traducirse en la conclusión de que el Dios de Josué es moralmente inferior al Dios del Nuevo Testamento. Son el mismo Dios, operando en el mismo carácter, en momentos históricos diferentes, con propósitos diferentes pero coherentes. El libro de Josué también contiene, en medio de su narrativa de juicio, historias de gracia extendida a quienes respondieron con fe. Rahab, la prostituta de Jericó que protegió a los espías, fue salvada con toda su familia. Más que salvada, fue incorporada a la genealogía del pueblo de Israel. Mateo 1 la lista entre los antepasados de Jesús. Una mujer cananea, de una ciudad destinada a la destrucción, que eligió creer en el Dios de Israel, basándose en lo que había escuchado sobre el cruce del Mar Rojo y las victorias en el desierto, terminó siendo antepasada del Mesías. La gracia de Josué alcanzó a los que respondieron con fe incluso en medio del juicio. Eso también es parte del registro. Los gabaonitas, que habían engañado a Josué para obtener un tratado de paz, fueron protegidos cuando ese tratado fue honrado, incluso contra la presión de una coalición de 5 reyes. El engaño no fue aprobado, pero la vida de los que buscaron refugio bajo el nombre del Señor fue preservada. Incluso en la conquista, la vida estaba disponible para los que la buscaban en el lugar correcto. Estas historias de Rahab y los gabaonitas no son excepciones accidentales en la narrativa de Josué. Son señales deliberadas de que el propósito de Dios en la conquista no era el exterminio por el exterminio mismo, sino el establecimiento de una comunidad bajo el pacto donde la adoración al Señor fuera posible y donde las prácticas que destruían la humanidad fueran eliminadas. Para los que buscaban vida dentro de ese propósito, la vida estaba disponible. Para los que resistían, el juicio era inevitable. ¿Qué tiene que decirle el libro de Josué a alguien que vive en el siglo XXI, que no está conquistando ninguna tierra y que probablemente nunca verá el sol detenerse en el cielo? Más de lo que parece a primera vista. El primero y más fundamental es el principio de la obediencia radical, como condición del avance. Josué no recibió garantías de victoria antes de dar el primer paso. Recibió un mandato y una promesa. Sé fuerte y valiente, no te apartes de este libro de la ley, y el Señor tu Dios estará contigo. La garantía de la presencia divina estaba condicionada a la obediencia, pero esa obediencia tenía que ejercerse antes de ver los resultados. Los sacerdotes tuvieron que pararse en el borde del Jordán antes de que las aguas se abrieran. Israel tuvo que marchar en silencio durante 7 días antes de que los muros cayeran. El ejército tuvo que posicionarse para la emboscada en Jai antes de que la victoria llegara. En ningún caso la certeza del resultado precedió al acto de obediencia. La fe de Josué era una fe que actuaba antes de ver. Este patrón contrasta directamente con la mentalidad de la generación del desierto, que exigía ver antes de actuar. Los 10 espías del informe negativo no dudaron de que los cananeos eran poderosos. Dudaron de que la promesa de Dios fuera suficiente para superar ese poder visible. Y esa duda paralítica los mantuvo 40 años dando vueltas en el desierto. Josué aprendió de ese fracaso, y cuando llegó su turno, marchó hacia el Jordán crecido. El segundo principio es la centralidad de la palabra de Dios en el proceso de dirección. El Señor le dijo a Josué que el libro de la ley no debía apartarse de su boca, que en él meditaría de día y de noche. No fue un consejo piadoso desvinculado de la estrategia militar. Fue la instrucción operacional para el liderazgo de la conquista. La meditación en la palabra no era una práctica espiritual separada de la toma de decisiones prácticas. Era la fuente de la sabiduría necesaria para tomar esas decisiones correctamente. El fracaso de Josué más notable, el caso de los gabaonitas, ocurrió precisamente cuando Israel no consultó al Señor antes de actuar. Josué 9, versículo 14, registra el detalle.
Los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no consultaron a Jehová. Esta frase, escondida en el medio de la narrativa, explica por qué Israel fue engañado, no por falta de inteligencia o de experiencia militar, sino porque en ese momento específico no consultaron. Actuaron basados en la evidencia visible, pan viejo y sandalias rotas, sin verificar con Dios lo que sus ojos les estaban diciendo, y pagaron el precio de ese descuido por generaciones. El tercer principio es la distinción entre el éxito de Dios y el mérito humano. En ningún momento de la narrativa de Josué se presenta la conquista como el resultado de la superioridad militar o étnica de Israel. El texto es consistentemente explícito. El Señor peleó por Israel. El Señor entregó a los enemigos. El Señor diseñó las estrategias. Israel fue el instrumento, no la causa. Esta distinción tiene implicaciones profundas para cómo los creyentes contemporáneos interpretan sus propios éxitos. El éxito en el ministerio, en la familia, en el trabajo, no es evidencia de mérito personal, sino de gracia soberana. Y esa comprensión no produce pasividad, sino humildad activa, el reconocimiento de que el resultado no depende de mis capacidades, sino de la fidelidad de Dios a sus propósitos. El cuarto principio es que el miedo no es una excusa para la inacción. La misma tierra que aterrorizó a 10 espías valientes fue la tierra que Caleb reclamó a los 85 años. Los anaseos no desaparecieron entre el informe de los espías y el pedido de Caleb. Seguían siendo gigantes, las ciudades seguían siendo grandes y amuralladas. Caleb lo sabía, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. El desafío era exactamente el mismo que había paralizado a su generación. Pero Caleb no era la misma persona que era a los 40. 45 años de ver a Dios operar en el desierto y en la conquista habían transformado su comprensión del tamaño relativo de los gigantes y del tamaño del Dios que lo acompañaba. El miedo no lo abandonó necesariamente, pero ya no era el factor determinante. Quizás el Señor esté conmigo, dijo. No certeza presuntuosa, fe madura que avanza a pesar de la incertidumbre. El quinto principio es la importancia de renovar el pacto con Dios de manera regular y deliberada. La ceremonia de Siquem no fue un evento único en la vida de Israel. Fue la repetición de una práctica que se remontaba a Abraham, que Moisés había instituido, que Josué repitió. El pacto con Dios no funciona en el modo de una vez y para siempre, en el nivel de la práctica comunitaria. Funciona en el modo de la renovación consciente, de la decisión reiterada, de la elección que se hace y se vuelve a hacer en cada generación y en cada momento de transición. La piedra en Siquem no fue suficiente para las generaciones que vinieron después. Cada generación necesitaba su propia piedra, su propia declaración, su propia renovación de lo que los padres habían prometido. Esta es la razón por la que las comunidades de fe que prosperan en el tiempo no son las que dependen de la fe de sus fundadores, sino las que crean mecanismos para que cada generación encuentre a Dios por sí misma, renueve el pacto por sí misma, haga la declaración de yo y mi casa serviremos al Señor, con su propio nombre y en su propio tiempo. El legado espiritual no se hereda automáticamente, se transmite activamente y se recibe activamente. Josué lo entendió y lo dijo claramente antes de morir. El sexto y último principio que Josué deja al lector contemporáneo es quizás el más simple y el más difícil de aplicar. La fidelidad de Dios es total, no parcial, no condicionada por la dificultad del terreno o el tamaño del enemigo o el tiempo transcurrido desde la promesa. No faltó palabra de todas sus buenas palabras, todo se cumplió. Si eso fue verdad para Israel en el contexto específico de la conquista de Canaán, es verdad también para cada persona que confía en las promesas que Dios ha hecho en Cristo. Las promesas de perdón, de vida eterna, de presencia permanente, de un lugar preparado en la casa del Padre, de que aquel que comenzó la obra buena en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esas promesas tienen el mismo nivel de confiabilidad que las que Dios cumplió en Josué, no porque nosotros las merezcamos, sino porque Dios es fiel, y la fidelidad de Dios no depende de nuestra dignidad, sino de su carácter. Regresemos al principio. Regresemos al momento en que un hombre estaba parado en la orilla del Jordán con 1 millón de personas detrás de él, mirando un río que no debería poder cruzarse. Moisés había muerto. El liderazgo había pasado a sus manos.
Y lo primero que Dios le dijo no fue: aquí está el plan estratégico, sino: sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Toda la conquista de Canaán, con sus batallas y sus milagros y sus fracasos y sus victorias, con el sol deteniéndose en el cielo y los muros cayendo sin que nadie los tocara, con Caleb reclamando gigantes a los 85 años y Rahab salvada por un cordón escarlata, con los gabaonitas que sobrevivieron por un tratado y los 5 reyes que perecieron en sus cuevas, toda esa historia descansa sobre esa promesa inicial. El Señor tu Dios estará contigo, no sobre la habilidad de Josué, no sobre la valentía del ejército, no sobre la superioridad táctica de Israel, sobre la presencia de Dios con su pueblo. Eso fue suficiente para cruzar el Jordán, fue suficiente para derribar los muros de Jericó, fue suficiente para detener el sol, fue suficiente para distribuir la tierra, fue suficiente para que un hombre de 85 años tomara su montaña, y sigue siendo suficiente hoy, porque el mismo Yeshua que llevó a Israel a través del Jordán es el mismo Yeshua que dijo en Mateo 28, «He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Las palabras son casi idénticas. La promesa es la misma, el contexto cambió. No un río en Palestina, sino la historia entera. No una tierra en el Mediterráneo, sino el mundo. No una nación, sino todas las naciones. Pero el principio subyacente es exactamente el mismo que sostenía a Josué cuando miraba el Jordán. No irás solo, yo estaré contigo. La conquista de Canaán no fue el capítulo final de la historia, fue el comienzo de un capítulo que todavía continúa. El pueblo que cruzó el Jordán con Josué fue el anuncio de un pueblo más grande que está siendo convocado desde todas las naciones por otro Josué, el de Nazaret, hacia una herencia que las fronteras geográficas no pueden contener y que ningún ejército puede expropiar. Josué 21, versículo 45 sigue siendo verdad. No ha faltado palabra de todas sus buenas palabras. Todo se cumple, todo se cumplirá. El mismo Dios que peleó por Israel en la llanura de Gabaón y detuvo el sol en el cielo sigue siendo el mismo Dios que actúa en la historia hacia el cumplimiento de todo lo que ha prometido. La promesa que parecía imposible en el desierto se cumplió en Canaán. La promesa que parecía imposible en la cruz se cumplió en la resurrección. Y la promesa que todavía parece imposible, la restauración de todas las cosas, se cumplirá en el tiempo y de la manera que Dios ha determinado. Mientras tanto, la pregunta que el libro de Josué deja a cada lector no es si Dios puede hacer lo imposible. La historia ya respondió esa pregunta. La pregunta es si estamos dispuestos a pararnos en la orilla de nuestro propio Jordán y dar el primer paso hacia el río antes de que veamos cómo se va a abrir. Si llegaste hasta aquí en este video, probablemente hay algo en la historia de Josué que resonó contigo. Quizás es el principio de la obediencia antes de ver. Quizás es la figura de Caleb que te recuerda que no es demasiado tarde para reclamar lo que Dios prometió. Quizás es la tipología entre Josué y Jesús que te hace ver el Antiguo Testamento con nuevos ojos. Quizás es simplemente la declaración de que no faltó palabra de todas sus buenas palabras. Y algo dentro de ti quiere poder decir eso también de tu propia historia. Si es así, sería un honor seguir explorando estos temas contigo. Este canal existe para eso, para leer la Escritura con la seriedad que merece, para hacerle las preguntas difíciles sin evadir las respuestas incómodas, para encontrar en textos de miles de años de antigüedad la palabra que todavía tiene algo que decir hoy. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Comparte este video con alguien que esté parado en la orilla de su propio Jordán. Y si hay un libro bíblico, dómanas. Una historia, una pregunta teológica que quieras que exploremos en el próximo video, déjala en los comentarios. Josué murió a los 110 años como siervo del Señor. Esa fue su corona. Que nuestra historia también pueda decir eso al final. Para entender completamente lo que el libro de Josué representa en la historia bíblica, es necesario detenerse en la naturaleza de la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12. Fue una promesa de triple dimensión: tierra, descendencia y bendición para todas las naciones. La promesa de tierra fue específica: la tierra de Canaán, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. La promesa de descendencia fue aparentemente imposible dada la edad de Abraham y la esterilidad de Sara,
y la promesa de bendición universal fue la más enigmática de las tres, que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Josué representa el cumplimiento del primer elemento de esa promesa triple. La tierra fue dada. El libro de Josué es el registro de ese cumplimiento, pero el cumplimiento del tercer elemento, la bendición para todas las naciones, todavía estaba pendiente al final de Josué. Israel había recibido la tierra prometida, pero las naciones todavía no habían sido bendecidas a través de Abraham. Ese hilo narrativo seguirá desenvolviéndose a través de los reyes, los profetas, y finalmente encontrará su resolución en el Nuevo Testamento, cuando Pablo declara en Gálatas 3, versículo 14, que la bendición de Abraham alcanzó a los gentiles en Cristo Jesús. El libro de Josué no existe en aislamiento. Es parte de un hilo narrativo que va de Génesis a Apocalipsis, y dentro de ese hilo representa un momento crucial, el primero en que la promesa del lugar se hace tangible. Antes de Josué, la tierra prometida era un horizonte, una esperanza, algo que los patriarcas y el pueblo del desierto veían de lejos. Con Josué, el horizonte se convirtió en suelo bajo los pies. La promesa dejó de ser futura y se convirtió en presente. Y ese tipo de transición, de la promesa a la realidad, de la esperanza a la posesión, tiene una lógica teológica que el Nuevo Testamento usará extensamente. El libro de Hebreos, que es probablemente el texto del Nuevo Testamento que más deliberadamente interactúa con la narrativa de Josué, desarrolla esta lógica en detalle. El argumento central de Hebreos es que todo el sistema del Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico, el tabernáculo, los sacrificios, la tierra prometida misma, eran sombra de realidades mejores que vinieron con Jesús. No que fueran falsas o sin valor, sino que eran anticipaciones, imágenes, tipos que apuntaban hacia algo más sustancial. El tabernáculo era una copia del santuario celestial. El sacerdocio levítico era imagen del sumo sacerdocio eterno, de Jesús, según el orden de Melquisedec. Los sacrificios animales eran anticipación del sacrificio único y definitivo de Cristo. Y el reposo en la tierra prometida que Josué proveyó era anticipo del reposo sabático que el pueblo de Dios todavía espera y al que se puede entrar hoy por la fe, como argumenta Hebreos 4. Esta estructura tipológica no disminuye la realidad histórica de lo que Josué hizo. Los muros de Jericó cayeron literalmente. El Jordán se abrió literalmente. La tierra fue distribuida literalmente. El texto no funciona como alegoría en la que nada de lo narrado ocurrió realmente. Funciona como historia con una dimensión tipológica, en la que eventos reales apuntan a realidades más profundas, porque el Dios que gobierna la historia es capaz de hacer que los eventos de la historia encajonen en patrones que revelan su plan de redención. Esta es una de las contribuciones más singulares del pensamiento bíblico a la comprensión humana de la historia. Las civilizaciones antiguas, en general, veían la historia como cíclica, como la repetición eterna de los mismos patrones sin destino específico. La Biblia introdujo la idea de una historia lineal con un propósito, una historia que se mueve desde la creación hasta la redención y la consumación, y en la que cada evento significativo apunta hacia adelante, hacia el cumplimiento de un plan que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Josué es un momento en esa línea, no el destino final, un momento crucial que apunta hacia adelante. La figura de los gigantes en Josué también merece una reflexión adicional que va más allá de la dimensión tipológica ya explorada. Los anaseos, los descendientes de los Nefilim, son el último vestigio en la narrativa bíblica de la corrupción genética que comenzó en Génesis 6 con los hijos de Dios y las hijas de los hombres. El libro de Números había descrito la tierra de Canaán como habitada por los descendientes de Anac, y había sido esa descripción la que desató el terror en la generación del desierto. Lo que Josué 11 versículo 21 al 22 registra es que en la campaña del norte, Josué eliminó a los anaseos de las montañas, de Hebrón, de Davir, de Anab, de todas las montañas de Judá y de Israel. El texto añade que no quedaron anaseos en la tierra de los hijos de Israel, aunque sí permanecieron en Gaza, en Gat y en Asdod. Esta nota geográfica es de una precisión que la narrativa posterior del Antiguo Testamento confirmará de manera dramática, porque es de Gat, precisamente, de donde será originario el gigante más famoso de toda la historia bíblica,
Goliat, el que David venció con una piedra de honda en 1 de Samuel 17, es descrito como un hombre de Gat. Las mismas ciudades donde los anaseos sobrevivieron a la conquista de Josué son las ciudades de donde vendrán los gigantes que desafiarán a Israel en el período de la monarquía. La narrativa bíblica es coherente hasta en sus detalles geográficos. Y la victoria de David sobre Goliat en ese contexto no es solo la victoria de un pastor adolescente sobre un guerrero experimentado, es el complemento de la victoria de Josué, la eliminación de lo que la conquista había dejado incompleto. El hilo que comienza en Génesis 6 y continúa en Números 13 y Josué 11 encuentra su resolución definitiva en el Valle de Ela, cuando la piedra de David golpea la frente del último gran gigante de la narrativa bíblica central. Esta coherencia narrativa a través de siglos de texto es uno de los argumentos más poderosos para la unidad temática de la Biblia. No son libros desconectados escritos por autores que no se conocían entre sí. Son partes de una narración continua en la que los hilos abiertos en un libro se cierran en otro, en la que los problemas planteados en Génesis encuentran sus soluciones a lo largo de los siglos, en la que el lector que sigue atentamente los patrones descubre una coherencia que no puede explicarse simplemente como la coincidencia editorial de compiladores posteriores. El texto de Josué también ilumina uno de los debates más importantes de la teología contemporánea, la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Josué es un libro en el que la soberanía de Dios es absoluta. Él diseña las estrategias, Él entrega a los enemigos, Él detiene el sol, y al mismo tiempo, la responsabilidad humana es total. Israel tiene que marchar, tiene que obedecer, tiene que elegir a quién servir. Las dos cosas coexisten sin tensión aparente en el texto. Dios no actúa sin Israel, e Israel no puede actuar sin Dios. La soberanía divina no elimina la responsabilidad humana. La responsabilidad humana no limita la soberanía divina. Esta coexistencia de soberanía y responsabilidad no es una contradicción lógica que el texto ignora por conveniencia. Es la descripción de cómo Dios opera en la historia. No como un titiritero que mueve figuras sin vida, ni como un observador distante que espera ver qué deciden los humanos para luego reaccionar, sino como un Dios que actúa soberanamente a través de agentes libres, que cumple sus propósitos eternos usando decisiones humanas reales, que hace que incluso los errores y las traiciones sirvan finalmente a sus fines sin que eso absuelva a los que erraron y traicionaron. El caso de Acán ilustra esto perfectamente desde el lado negativo. Acán tomó lo que no debía tomar. Esa fue su decisión libre, o motivada por la codicia que él mismo reconoció al confesar. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro del peso de 50 siclos, y lo codiciando lo tomé. Nadie lo obligó. Y sin embargo, el texto trata esa decisión individual como la causa de la derrota colectiva en Jai. La responsabilidad individual de Acán tuvo consecuencias colectivas. Su pecado privado afectó la capacidad de combate de toda la nación. Esta lógica de responsabilidad comunitaria, de que las decisiones de uno afectan a todos, es incómoda para la sensibilidad occidental moderna, que privilegia el individualismo absoluto. Pero es la lógica del texto bíblico, que ve al pueblo de Dios como un organismo en el que las partes afectan al todo. Pues el texto de Josué también tiene mucho que decir sobre el papel de la memoria en la vida espiritual. A lo largo del libro, Josué insiste en prácticas de memoria deliberada. Las 12 piedras tomadas del Jordán fueron un monumento físico, para que cuando los hijos preguntaran qué significan esas piedras, los padres pudieran narrar el cruce del Jordán. La gran piedra en Siquem fue testigo de la renovación del pacto. El altar en el monte Ebal fue el lugar donde se leyó toda la ley ante todo el pueblo. Estos monumentos no eran superstición, eran tecnología espiritual en el sentido más profundo, mecanismos diseñados para que el conocimiento de lo que Dios había hecho sobreviviera a las generaciones que lo habían experimentado y llegara a las que no lo habían visto. Josué entendía que la fe no se transmite genéticamente, que los hijos que crezcan en la tierra prometida y nunca hayan conocido el desierto, necesitan más que la afirmación verbal de sus padres para creer en un Dios que abrió el Jordán. Necesitan ver las piedras, necesitan escuchar la historia, necesitan que el evento pasado sea narrado con suficiente detalle y pasión,
como para que se convierta en parte de su propia identidad. Esta es la lógica detrás de las fiestas religiosas del calendario israelita. La Pascua no era simplemente una conmemoración anual de algo que había ocurrido en Egipto. Era la actualización ritual de ese evento para cada generación, de modo que cada hijo de Israel que participaba en la Pascua pudiera decir: nosotros éramos esclavos en Egipto, y el Señor nos sacó con mano fuerte y brazo extendido. No ellos, nosotros. La narración hacía que el evento del pasado se convirtiera en experiencia del presente. La tradición cristiana heredó esta lógica de memoria ritual. La comunión, el bautismo, el calendario litúrgico, los credos. Todos son tecnologías de memoria diseñadas para transmitir a través de las generaciones la narrativa de lo que Dios hizo en Cristo. Y cuando estas prácticas de memoria colectiva se abandonan, cuando las comunidades dejan de narrar, de celebrar, de recordar de manera estructurada y deliberada, la fe se diluye en una generación, exactamente como ocurrió en Israel entre la generación de Josué y la generación que comenzó el periodo de los jueces. El liderazgo de Josué también ofrece un modelo que merece reflexión detallada. Josué fue un líder de transición, en el sentido más profundo del término. Pasó la mayor parte de su vida activa no como líder, sino como asistente. El asistente de Moisés, que lo acompañó al monte Sinaí cuando el resto de Israel estaba en el campamento. El comandante militar que ejecutaba las órdenes de Moisés. El espía que representó la posición minoritaria con Caleb cuando 10 de sus compañeros cedieron al miedo. Décadas de preparación antes del liderazgo. Décadas de aprender a seguir antes de aprender a liderar. Esta trayectoria no es accidental en la narrativa bíblica. Es un patrón. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián antes de ser enviado de vuelta a Egipto. David pasó años huyendo de Saúl antes de convertirse en rey. Pablo pasó tiempo en Arabia después de su conversión antes de comenzar su ministerio apostólico. El patrón bíblico de liderazgo generalmente incluye un periodo prolongado de preparación en la oscuridad antes del periodo de fruto visible. Y esa preparación no es tiempo perdido. Es el tiempo en que se forma el carácter que el liderazgo público después revelará. Josué no llegó al Jordán como un hombre sin experiencia. Llegó como alguien que había visto a Moisés hablar con Dios cara a cara, que había permanecido en el tabernáculo cuando todos los demás se habían ido al campamento, que había dado testimonio de la realidad de la tierra prometida, cuando el miedo colectivo amenazaba con imponerse. Su fuerza en el Jordán fue el resultado de 40 años de desarrollo en la sombra. Y eso sugiere que el tiempo de preparación invisible es tan importante como el tiempo de acción visible, aunque nuestra cultura contemporánea tenga poca paciencia para esa fase. Hay otro aspecto del libro de Josué que raramente recibe atención, pero que es teológicamente significativo: la presencia del extranjero en el pueblo de Israel. Ya mencionamos a Rahab y los Gabaonitas, pero el texto de Josué 8, versículo 35, al describir la lectura de la ley en Ebal, añade un detalle revelador. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no leyese delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, los niños y los extranjeros que andaban entre ellos. Los extranjeros que andaban con Israel estaban incluidos en la ceremonia de renovación del pacto. Eran convocados a la misma asamblea, escuchaban la misma ley, estaban bajo el mismo cielo mientras se proclamaban las mismas bendiciones y maldiciones. Esto es relevante porque la narrativa de Josué a veces se lee como un texto de tribalismo exclusivista, y la presencia de los extranjeros en la asamblea de Ebal matiza esa lectura. Israel tenía fronteras étnicas y territoriales claras, pero desde el principio la posibilidad de que el extranjero que vivía entre ellos fuera incluido en el pacto existía. Rahab fue incluida, los Gabaonitas fueron incluidos, aunque en un rol subordinado. Los extranjeros de Ebal fueron incluidos en la renovación del pacto. El exclusivismo de Israel no era racial, sino pactual. Lo que definía la pertenencia no era la sangre, sino la relación con el Dios de Israel y la sujeción a los términos de su pacto. Esta distinción es crucial para entender la transición al Nuevo Testamento, donde la dimensión universal de la promesa abrahámica finalmente se despliega completamente. Pablo en Efesios 2 describe a los gentiles como los que antes estaban alejados y ahora han sido acercados por la sangre de Cristo, como los que eran extranjeros del pacto de la promesa y ahora han sido integrados en el Israel de Dios.
La lógica es la misma que estaba operando en Josué, cuando los extranjeros estaban presentes en la asamblea de Ebal. La diferencia es el alcance. Lo que en Josué era una posibilidad local, en el Nuevo Testamento se convirtió en la misión universal de la Iglesia. La geografía de la conquista también tiene una dimensión teológica que merece nota. La campaña se organizó en 3 fases: el centro primero, luego el sur, luego el norte. Esta estrategia geográfica no fue solo táctica militar. Tuvo el efecto de dividir a los reinos cananeos, para que no pudieran coordinar su resistencia efectivamente. Pero también tuvo el efecto de demostrar que la conquista no estaba limitada a ninguna región particular. El Señor, que era el Dios de las alturas y de los valles, como los sirios habían equivocado a creer de él en Primera de Reyes 20, era también el Señor de las montañas del norte y de las llanuras del sur y del corredor central. La conquista fue geográficamente comprensiva, porque el Señor era soberano sobre toda la geografía. Esta universalidad geográfica de la soberanía divina es un tema que los profetas posteriores desarrollarán extensamente. Amos declarará que el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto, sacó a los filisteos de Caftor y a los sirios de Kir. Jeremías proclamará que Nabucodonosor, rey de Babilonia, es siervo del Señor en el cumplimiento del juicio sobre Jerusalén. Isaías anunciará que Ciro de Persia es el ungido del Señor para la restauración de Israel del exilio. La soberanía sobre la geografía que demostró en Josué es la misma soberanía que ejerce sobre la política internacional de todas las épocas. Dios no tiene un territorio de influencia, tiene soberanía sobre toda la tierra y sobre todos los pueblos. El contraste entre Josué y Saúl, que vendrá un par de siglos después en la narrativa bíblica, también ilumina la naturaleza del liderazgo que Dios honra. Josué obedeció completamente cuando Dios mandó el Herem, la consagración al Señor de los despojos de las ciudades conquistadas. Saúl desobedeció cuando fue instruido a no dejar con vida a los amalecitas, preservando lo mejor del ganado bajo el pretexto de sacrificarlo al Señor. La diferencia entre ambos no fue de valor o de capacidad militar, fue de obediencia. Josué ejecutó exactamente lo que le fue ordenado. Saúl ejecutó lo que le pareció razonable y llamó a eso obediencia. Samuel le dijo a Saúl en 1 Samuel 15, versículo 22, las palabras que son quizás la definición más precisa de la ética bíblica del liderazgo. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta declaración conecta directamente con el espíritu del libro de Josué, el mismo espíritu de obediencia concreta y completa que definió el liderazgo de Josué. El éxito de Josué y el fracaso de Saúl son el mismo principio expresado en sus 2 posibles resultados. Hoy hay una dimensión del libro de Josué que raramente se explora, pero que tiene implicaciones profundas para la comprensión de la fe, el rol del silencio y la disciplina en la preparación para los grandes milagros. Antes de que los muros de Jericó cayeran, Israel marchó en silencio durante 6 días. No había gritos de guerra, no había cantos de victoria anticipada, no había discursos inspiracionales del líder antes de cada vuelta. Silencio, obediencia estructurada, acción sin recompensa visible durante 6 días consecutivos. Josué 6, versículo 10, registra la instrucción explícita. Y Josué mandó al pueblo, diciendo, no gritéis, ni se oiga vuestra voz, ni salga palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad. El silencio fue el mandato, no por razones tácticas, aunque el silencio de un ejército marchando era sin duda desconcertante para los observadores de Jericó, sino como disciplina espiritual, el reconocimiento de que en este momento no es tiempo de palabras, sino de obediencia. El momento de hablar llegará cuando Dios diga que llegue. Hasta entonces, marcha. Este principio del silencio disciplinado antes del momento designado contrasta agudamente con la cultura contemporánea de la comunicación inmediata. Vivimos en un tiempo en que cualquier experiencia, cualquier proceso, cualquier dificultad es inmediatamente verbalizado, publicado, compartido, comentado. La tendencia es hablar de lo que todavía no ha ocurrido, anunciar lo que todavía está en proceso, proclamar la victoria antes de que los muros hayan caído.
Y a veces esa verbalización prematura disipa la energía que debería estar concentrándose para el momento decisivo. Israel marchó en silencio porque había algo en juego que era demasiado grande para la charla ordinaria. Cuando el momento llegó, el grito fue total y los muros cayeron. Pero ese grito fue poderoso precisamente porque todo lo que lo precedió fue silencio. La intensidad del momento final fue posible por la disciplina del proceso previo. El paso de los israelitas por el desierto durante 40 años también merece ser visto no solo como castigo, sino como preparación. Un pueblo que salió de Egipto como una multitud de esclavos con mentalidad de servidumbre, entró a Canaán como una nación con identidad de pueblo del pacto. Ese cambio de identidad no ocurrió de un día para el otro. Requirió 40 años de experiencias en el desierto, el maná que aparecía cada mañana y enseñaba la dependencia diaria de Dios, el agua de la roca que demostraba que Dios puede proveer en los lugares más imposibles, la nube y la columna de fuego que establecieron el hábito de seguir la guía divina antes que el instinto propio. La generación que entró con Josué era radicalmente diferente de la que salió de Egipto, no solo porque los adultos del Éxodo habían muerto, sino porque 40 años de formación en el desierto habían producido una generación que conocía a Dios de una manera que la generación de Egipto no había podido conocerlo. Habían nacido en la dependencia de Dios. Nunca habían comido pan que no fuera maná. Nunca habían bebido agua que no viniera de una roca en el desierto. La experiencia de la provisión sobrenatural era su normalidad, no un evento excepcional. Y esa formación los preparó para cruzar el Jordán y marchar alrededor de Jericó de una manera que la generación del Éxodo, todavía impregnada de la mentalidad de la esclavitud, no habría podido hacer. El desierto fue la escuela, Canaán fue el campo de aplicación, y esta lógica de preparación antes de la plataforma, de formación antes de la función, es una de las constantes de la manera en que Dios obra en la historia de su pueblo. La conquista de Canaán también plantea una pregunta que los teólogos han debatido durante siglos. ¿Fue la división de la tierra una distribución justa? Las tribus más grandes recibieron más tierra y las más pequeñas recibieron menos. Judá y Efraín recibieron las porciones más extensas y fértiles. Otras tribus recibieron territorios más pequeños o de menor calidad agrícola. ¿Cómo se reconcilia eso con la justicia divina? La respuesta requiere recordar que el criterio no fue la tierra que una tribu se merecía, sino la tierra que el Señor determinó para cada una mediante la suerte sagrada. El Proverbios 16, versículo 33, dice que la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. La suerte en el mundo bíblico no era azar, era el mecanismo por el cual se consultaba la voluntad divina en situaciones donde el juicio humano podía ser contaminado por favoritismo, política o ambición. El hecho de que la distribución fue hecha por suerte ante el Señor en Silo, en presencia del tabernáculo, garantizaba que ningún líder humano pudiera manipular el resultado. Y además, el mismo texto reconoce implícitamente que la calidad de la porción dependía no solo de la geografía inicial, sino de la fe y el esfuerzo de cada tribu. Caleb transformó una montaña habitada por gigantes en su herencia conquistada. La tribu de Efraín se quejó a Josué de que su porción era demasiado pequeña, y Josué les respondió que subieran al bosque y lo desmontaran. La tierra no era solo lo que se recibía, era también lo que se hacía con lo que se recibía. La iniciativa de fe podía expandir la herencia más allá de sus dimensiones iniciales. Esta tensión entre la gracia soberana de la distribución y la responsabilidad activa de cultivar y expandir lo recibido es una de las más ricas del libro de Josué para la reflexión contemporánea. Dios da la herencia, pero la herencia no se desarrolla sola, requiere la acción de quien la recibió. Y a veces esa acción implica subir al bosque de los gigantes y comenzar a trabajar, antes de que el terreno esté despejado. Hay también en Josué una dimensión de la gracia que merece atención especial, la gracia que opera incluso dentro del fracaso. El fracaso de Josué con los gabaonitas, al no consultar al Señor, resultó en un tratado que Israel tenía que mantener incluso sabiendo que había sido obtenido mediante engaño. Eso fue costoso en términos de estrategia. Pero la narrativa bíblica posterior muestra que los gabaonitas fueron integrados en la vida de Israel, como leñadores y portadores de agua para la congregación y para el altar del Señor.
Un error de juicio terminó creando un cuerpo permanente de servidores para el culto del Señor. La gracia de Dios es suficientemente creativa para tomar los errores de sus siervos y redirigirlos hacia sus propósitos. El tratado con los Gabaonitas también generó uno de los conflictos más dramáticos de la narrativa de la monarquía temprana. Segundo de Samuel 21. Registra que durante el reinado de David hubo hambre por 3 años, y al consultar al Señor, David descubrió que era por causa de Saúl y por su sangrienta caza, porque mató a los Gabaonitas. Siglos después del tratado de Josué, Saúl había violado ese tratado al intentar exterminar a los Gabaonitas en un exceso de celo nacionalista mal dirigido, y la consecuencia de esa violación cayó sobre Israel durante el reinado de David. Los pactos tienen consecuencias que se extienden a través del tiempo. Los Gabaonitas, que vivían como resultado de un tratado hecho por Josué, exigieron y recibieron justicia por la violación de ese tratado cometida por Saúl durante el reinado de David. El libro de Josué había establecido un precedente que la historia posterior de Israel debía respetar. Esta cadena de consecuencias que atraviesa siglos ilustra uno de los principios más consistentes de la narrativa bíblica. Los pactos importan. Las palabras empeñadas tienen peso real. Los compromisos establecidos ante Dios crean obligaciones que las circunstancias posteriores no disuelven. Josué lo entendió cuando honró el tratado con los Gabaonitas a pesar de saber que había sido obtenido mediante engaño. Prefirió quedar atrapado en una obligación inconveniente antes que deshonrar su palabra dada ante el Señor. En un mundo donde los compromisos se rompen con facilidad cuando dejan de ser convenientes, donde los tratados se renegocian cuando cambia el balance de poder, donde la palabra empeñada tiene tanto peso como las circunstancias permiten, el ejemplo de Josué honrando un pacto costoso es una señal hacia una ética diferente. No la ética de la conveniencia, sino la ética de la integridad. No la ética del cálculo, sino la ética del carácter. El Señor pelea por Israel, pero el Señor también espera que Israel sea el tipo de pueblo por quien vale la pena pelear. Un pueblo cuya palabra tiene peso, cuyo compromiso es duradero, cuya honestidad no depende de que las circunstancias la hagan conveniente. Uno de los aspectos más subestimados de la narrativa de Josué es la dimensión geopolítica que el texto revela entre líneas. Cuando los 5 reyes amorreos formaron su coalición contra Gabaón, no fue una decisión espontánea. Fue una respuesta estratégica a una amenaza que esos reyes reconocían claramente. Israel no era un ejército que pasaba de largo. Era un pueblo que venía a quedarse, que venía a reemplazar a las naciones que habitaban la tierra. Los reyes amorreos entendieron antes que cualquier otro grupo lo que la caída de Jericó y Jai significaba para el equilibrio de poder en Canaán, y respondieron con la única herramienta que les quedaba, la coalición. El texto registra que los reyes del norte hicieron lo mismo en Josué, 11 versículo 1 al 5. Cuando Jabín, rey de Azor, oyó lo que había pasado, envió mensajeros a otros reyes de la región, y formaron una coalición aún más grande, con caballos y carros, un ejército tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Era la respuesta geopolítica máxima disponible, unir todos los recursos militares de la región contra la amenaza común. Y el Señor le dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos estos muertos delante de Israel. Esta dimensión geopolítica de Josué no ha perdido relevancia. La historia de las naciones, incluyendo la historia contemporánea, sigue siendo el escenario donde se desarrolla el plan de Dios. Los reinos se forman y se disuelven, las coaliciones se construyen y se rompen, los equilibrios de poder cambian, y detrás de todo eso hay un Dios soberano que entrega a los poderosos en manos de los instrumentos de su propósito. Esta no es una lectura que santifica cualquier conflicto geopolítico como guerra santa. Es la afirmación de que ningún poder humano, por grande que sea, y puede frustrar lo que Dios ha determinado. Los caballos y carros de la coalición del norte eran la tecnología militar más avanzada de la época, el equivalente aproximado de una fuerza aérea en la antigüedad. Israel no tenía caballos ni carros, tenía infantería y la promesa del Señor. Y el Señor le dijo a Josué que desjarretara los caballos y quemara los carros de los enemigos después de la victoria, no que los usara, que los destruyera.
porque la tentación después de la victoria era depender de la tecnología capturada para las batallas futuras, y Dios quería que Israel siguiera dependiendo de él y no de los caballos. Esta instrucción específica de no acumular caballos sería repetida por el Deuteronomio como condición para los reyes de Israel, y sería violada famosamente por Salomón, y cuya acumulación de caballos de Egipto fue uno de los síntomas de su alejamiento espiritual de los términos del pacto. El libro de Josué también ilumina el significado del nombre de Dios que aparece con frecuencia en su narrativa, el Señor de los Ejércitos. YHWH Tsebaot. Aunque esta forma del nombre no aparece explícitamente en Josué, el concepto subyacente está presente desde el primer capítulo, el Señor como comandante en jefe de los ejércitos de Israel, el que diseña las estrategias, el que determina los tiempos y los métodos de combate. El capitán del ejército del Señor que Josué encontró antes de la toma de Jericó es la manifestación visible de esa realidad invisible que sustentaba toda la campaña, que Israel no peleaba solo, sino bajo la dirección del Señor de los ejércitos. Esta teología del Señor como guerrero, es como el que pelea a favor de su pueblo, tiene raíces que se remontan al Éxodo. El canto de Moisés en Éxodo 15 declara: "El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre". Y esa imagen del Señor como guerrero es una de las más poderosas del Antiguo Testamento para comunicar la soberanía de Dios sobre los eventos de la historia y su capacidad para defender a los que son suyos. El Nuevo Testamento transforma esta imagen pero no la abandona. Apocalipsis 19 presenta a Cristo regresando en un caballo blanco como Rey de Reyes y Señor de Señores, con los ejércitos del cielo detrás de él. El guerrero del Apocalipsis es el mismo Yeshua que peleó en Josué, ahora en el contexto de la batalla final. La teología del Señor que pelea por su pueblo alcanza su expresión definitiva no en la conquista de Canaán, sino en la consumación de la historia que el libro de Apocalipsis describe. Pero entre Josué y Apocalipsis hay un evento pivotal que cambia la naturaleza de la batalla: la cruz. En la cruz, el Señor de los ejércitos no peleó con ejércitos visibles, ni con estrategias militares, ni con milagros de naturaleza. Peleó absorbiendo en sí mismo el juicio que el enemigo esperaba que destruyera a la humanidad. Fue una victoria que tomó la forma de una derrota. Fue un triunfo que tomó la forma de una muerte. Y fue ese evento, más que ningún cruce del Jordán o caída de muros, el que determinó el resultado final de la guerra entre el bien y el mal que atraviesa toda la historia bíblica. Y Josué conquistó Canaán eliminando a los enemigos físicos con espada. Jesús conquistó el pecado y la muerte siendo vencido físicamente para ganar espiritualmente. El mismo nombre, dos estrategias radicalmente diferentes, el mismo Dios soberano detrás de ambas. Y el hilo que conecta las dos conquistas es la fidelidad de Dios a su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando Josué plantó esa gran piedra en Siquem y la llamó testigo, estaba haciendo algo que trasciende el momento histórico específico. Estaba afirmando que la historia tiene testigos, que los compromisos humanos ante Dios son registrados y recordados, que el universo no es un teatro donde los actores improvisan sin audiencia ni consecuencias. Hay un registro, hay un testigo, hay una continuidad entre lo que se promete y lo que se cumple, o entre lo que se compromete y lo que se ejecuta. Y ese mismo Dios que fue testigo en Siquem sigue siendo testigo hoy, de cada decisión, de cada compromiso, de cada momento en que alguien se pone de pie, figurativamente o literalmente, y dice: "Yo y mi casa serviremos al Señor". Esa declaración no cae en el vacío, es recibida por el mismo Dios que recibió la declaración de Josué en Siquem, y el mismo Dios que fue fiel a Israel en Canaán, el mismo que no dejó caer una sola de sus palabras al suelo, es fiel también hoy a los que confían en Él. La tierra reposó de la guerra. Eso es lo que el libro de Josué dice al final. La tierra, que había conocido siglos de corrupción y décadas de campaña militar, finalmente descansó, o no de manera perfecta ni permanente. Los jueces comenzarían pronto el ciclo de apostasía y juicio y restauración, que caracterizaría los siglos siguientes. Pero en ese momento, después de Josué, la tierra descansó, y hay un descanso que todavía está por venir, un reposo más profundo que el reposo de la tierra de Canaán, el que el libro de Hebreos describe como el reposo sabático del pueblo de Dios.
el que Jesús prometió cuando dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», el que el Apocalipsis describe como el momento en que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Ese reposo es el destino hacia el que apunta toda la narrativa de Josué, y el Yeshua de Nazaret es el que conduce a su pueblo hacia él, exactamente como el Yeshua de Nun condujo a Israel a través del Jordán. El primer paso sigue siendo el mismo: estar de pie en la orilla, mirar el río, escuchar la promesa, y confiar que el que lo dijo es fiel para cumplirlo también. El libro de Josué también contiene un detalle que frecuentemente pasa desapercibido, pero que es significativo para entender la naturaleza de la fe que el texto celebra. El hecho de que Josué cumplió exactamente, sin añadir ni quitar, todo lo que Moisés le había instruido. Esta fidelidad literal a las instrucciones previas no era rigidez burocrática, era la expresión práctica de la convicción de que las palabras de Moisés no eran palabras de Moisés, sino palabras de Dios, transmitidas a través de Moisés. Y si esas palabras eran de Dios, entonces eran perfectas. Y la sabiduría humana que intentara mejorarlas o ajustarlas estaría cometiendo el error categorial de asumir que el pensamiento humano puede superar el pensamiento divino. Esta convicción sobre la autoridad de la palabra de Dios se expresa de la manera más concreta en el altar que Josué construyó en el monte Ebal. El texto de Josué 8, versículo 31, especifica que fue construido conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó herramienta de hierro. La especificación de las piedras sin cortar no era arbitraria. Deuteronomio 27, versículo 5, había dado esa instrucción específica, y Josué la siguió exactamente, no porque la diferencia entre piedras cortadas y sin cortar fuera militarmente significativa, sino porque las instrucciones eran las instrucciones, y obedecerlas completamente era la forma en que Israel reconocía la autoridad del que las había dado. Esta precisión en la obediencia es un patrón que el texto celebra implícitamente, y contrasta con la obediencia parcial que el texto reprocha implícitamente en casos como el de los Gabaonitas, donde se actuó sin consultar al Señor, o el caso de las ciudades no completamente conquistadas, que el texto menciona repetidamente como zonas problemáticas que crearán dificultades en el futuro. La conquista fue real pero incompleta, y la parte incompleta no fue por falta de poder de Dios, sino por falta de plena obediencia de Israel. Esta observación tiene implicaciones para entender por qué el periodo de los jueces fue tan caótico. Las zonas no conquistadas, los pueblos no expulsados, los dioses no eliminados, no eran residuos menores sin consecuencias. Eran las semillas de la apostasía que florecería en los siglos siguientes. Jueces 2, versículo 3, cita al ángel del Señor diciendo explícitamente: «Por tanto, también digo que no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero». Lo que quedó sin conquistar se convirtió exactamente en lo que el texto había advertido que se convertiría. La conexión es directa y no puede ser eludida. La lección para el lector contemporáneo es que la obediencia parcial tiene consecuencias que se manifiestan en el tiempo. Las áreas de la vida que se dejan sin someter al señorío de Cristo, los hábitos que se mantienen como zonas de exclusión fuera del alcance de la transformación, y los patrones de pensamiento que se protegen de la renovación que la palabra produce. Esas zonas son, en el lenguaje tipológico de Josué, los anaseos que se dejan en Gad para criar al Goliat que desafiará a la próxima generación. La pregunta que el libro de Josué deja finalmente no es sobre la conquista de Canaán en el siglo XIII a.C., es sobre la conquista de cada territorio de la vida humana que todavía no ha sido sometido al Señor. No a través de la espada, porque el reino de Dios en el Nuevo Testamento no avanza por medios militares, sino a través de la obediencia, la fe activa, la disposición a pararse en la orilla del Jordán personal de cada quien y dar el paso antes de ver cómo se va a abrir. Josué murió. Los muros de Jericó siguen derribados en el polvo de los siglos. El sol que se detuvo en Gabaón volvió a su curso ordinario hace 3000 años. Caleb está en el descanso de los fieles que esperan la resurrección, pero las verdades que esos eventos revelaron sobre el carácter de Dios no han envejecido un solo día.
el Dios que no faltó una sola palabra de todas sus buenas palabras a Israel, es el mismo Dios que hoy sostiene cada promesa que ha hecho en Cristo a los que creen. Esa es la contribución permanente de Josué a la biblioteca sagrada. No un manual de guerra, sino un testimonio de fidelidad. El testimonio de que cuando Dios habla, lo que dice ocurre. Que cuando Dios promete, cumple. Que cuando Dios pelea, vence. Y que cuando Dios llama a alguien a atravesar su propio Jordán, la única respuesta que honra ese llamado es la misma que Josué dio: levantarse de mañana, convocar al pueblo y avanzar hacia el río. Hay una última reflexión que merece espacio antes del cierre, y es sobre la naturaleza del coraje que el libro de Josué celebra. El texto repite 4 veces la instrucción de ser fuerte y valiente. Una vez en Deuteronomio 31 de boca de Moisés, 3 veces al comienzo de Josué, 2 de boca del Señor y una de los propios líderes del pueblo. La repetición no es accidental. Es la indicación de que el coraje no era un rasgo natural de Josué, sino una cualidad que debía ser cultivada deliberada y continuamente contra la tendencia natural al temor. Josué tuvo miedo, tenía que tenerlo, era humano, había visto a Moisés morir, sabía lo que enfrentaba, sabía que los anaseos estaban en la tierra, sabía que las ciudades eran grandes y amuralladas. Sabía que los ejércitos que coalicionarían contra Israel eran numerosos como la arena del mar. Y el Señor le dijo 4 veces que fuera fuerte y valiente, precisamente porque la tendencia natural ante esas realidades era el temor y el desmayo. El coraje bíblico no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar del miedo, porque la promesa del Señor es mayor que la amenaza que produce el temor. Josué no avanzó porque no tuviera miedo. Avanzó porque tenía algo más grande que el miedo, la certeza de que el Señor estaría con él. Y esa certeza no era una sensación emocional, era la fe en la palabra de Dios, que había demostrado ser completamente confiable en todo lo que se había cumplido hasta ese punto. Esta forma de coraje, fundamentada en la palabra más que en los sentimientos, es la que produce la consistencia que el libro de Josué celebra. Josué fue valiente no solo en los días de gran victoria, sino también en el día de la derrota en Ai, cuando se levantó del suelo después de su momento de postración, y preguntó al Señor qué hacer. La valentía no desapareció con el fracaso, se expresó en la disposición a levantarse, a confrontar la causa del fracaso y a avanzar de nuevo. Y hay algo hermoso en la imagen final de Josué que el texto preserva. Un hombre de 110 años, que había cruzado el Jordán en la plenitud de su vida adulta, que había combatido en todas las campañas de la conquista, que había distribuido la tierra y renovado el pacto y hecho su discurso de despedida. Un hombre que había tenido una vida de servicio tan completa que el único título que el texto consideró necesario para resumirla fue siervo del Señor. No general, no conquistador, no fundador, siervo. Esa humildad en la descripción final es el sello del carácter de Josué. Toda su vida fue puesta al servicio de un propósito mayor que él, y en esa entrega al servicio encontró el único tipo de grandeza que el texto bíblico celebra, la grandeza de quien fue fiel al encargo que recibió, que completó la tarea que le fue asignada, que transmitió al pueblo que lideró la herencia que Dios había prometido. Siervo del Señor. Que así se diga también de cada uno de los que han escuchado esta historia hasta el final. Una nota final sobre el contexto arqueológico de la conquista, o porque cualquier exploración honesta del libro de Josué debe mencionar el debate que existe entre la narrativa bíblica y la evidencia arqueológica disponible. Los arqueólogos que han excavado el sitio de Jericó, principalmente Kathleen Kenyon en el siglo XX, encontraron que la ciudad del Bronce Tardío, el periodo que correspondería a la conquista israelita, era extremadamente pequeña y no mostraba evidencia de una destrucción masiva en la fecha que la cronología bíblica tradicional sugiere. Esto llevó a algunos a concluir que la narrativa de Josué es principalmente mítica o teológica y no histórica. Sin embargo, el debate arqueológico está lejos de estar resuelto. Otros investigadores, como Brian Wood, han argumentado que la cronología de Kenyon era incorrecta y que la evidencia de destrucción en Jericó corresponde a una fecha anterior, que es compatible con una cronología diferente del Éxodo. El problema central es que la cronología del Éxodo y la conquista es uno de los debates más complejos de la arqueología bíblica.
con fechas propuestas que varían en varios siglos dependiendo del investigador y la metodología utilizada. Lo que sí es arqueológicamente indiscutible es que hubo una transformación significativa en la población de Canaán durante el Bronce tardío y el Hierro temprano, con la aparición de nuevos asentamientos en las colinas de Judá y Samaria que tienen características culturales distintas de los asentamientos cananeos previos. Algunos arqueólogos interpretan esos asentamientos como evidencia de un pueblo que llegó desde fuera, aunque el debate sobre cómo llegaron y de dónde exactamente continúa. El creyente que lee Josué no necesita resolver todos los debates arqueológicos para confiar en la narrativa bíblica, pero sí debe hacerse cargo de que esos debates existen, porque ignorarlos no fortalece la fe, sino que la hace vulnerable a la crítica fácil. La fe bíblica no teme las preguntas difíciles, las enfrenta con la confianza de que un Dios que actúa en la historia no tiene miedo de la investigación histórica rigurosa, y si algunas preguntas permanecen sin respuesta definitiva, eso es una limitación de la evidencia disponible, no una refutación de la narrativa bíblica. Lo que el libro de Josué afirma con claridad absoluta no es una estratigrafía arqueológica específica, es el carácter de Dios, que es fiel, que cumple lo que promete, que actúa en la historia, que pelea por los que son suyos, y que su propósito no puede ser frustrado por ninguna coalición de reyes, ni por ningún ejército con caballos y carros. Esa afirmación no depende de resolver cada debate arqueológico. Depende de si el Dios que hizo esas promesas es real y confiable. Y la respuesta a esa pregunta no la provee la arqueología, sino la experiencia de quienes han descubierto, en sus propios Jordanes y en sus propias batallas, que el Señor es fiel a su palabra. Esta convicción, sin embargo, merece ser desarrollada con mayor profundidad, porque toca el nervio central de lo que significa leer las Escrituras en el siglo XXI. Pues vivimos en una época marcada por una desconfianza estructural hacia los grandes relatos. La posmodernidad, con toda su lucidez crítica, ha hecho un servicio real al desenmascarar narrativas que se presentaban como objetivas, pero que ocultaban agendas de poder. Esa sensibilidad crítica es, en muchos sentidos, valiosa, pero cuando se aplica de manera indiscriminada a cualquier texto que afirme hablar desde una perspectiva de verdad, el resultado no es liberación sino orfandad, una generación sin anclas, sin horizonte, sin la capacidad de reconocer que algunas historias son verdaderas, no porque sean políticamente convenientes, sino porque corresponden a lo que realmente ocurrió. El libro de Josué es, entre otras cosas, un desafío a esa orfandad, no porque resuelva todos los problemas hermenéuticos, ni porque se someta fácilmente a las categorías del historiador moderno, sino porque afirma con una serenidad desconcertante que hay un Dios que actúa, que tiene un propósito, y que ese propósito avanza incluso a través de la fragilidad y la contradicción del pueblo que lleva su nombre. Esa afirmación no está disponible para ser reducida a una ideología tribal, aunque lecturas superficiales del libro hayan intentado convertirla en eso. El Dios de Josué no es una deidad local que protege a un grupo étnico frente a sus enemigos por razones de preferencia arbitraria. Es el creador que actúa en la historia con una intención que, aunque a menudo resulta opaca para los que la viven desde dentro, va mucho más allá de los límites de un territorio o de una generación. Es precisamente aquí donde la dimensión canónica de la lectura se vuelve indispensable. Josué no puede ser leído de manera honesta como un texto aislado. Forma parte de una narrativa mucho más larga que comienza con la creación, pasa por la caída, recorre la historia de los patriarcas, atraviesa el éxodo, desciende por el desierto y continúa, tras la conquista, hacia el período de los jueces, la monarquía, el exilio, el regreso y finalmente, en la perspectiva del Nuevo Testamento, hacia la venida de aquel que es presentado como el verdadero Josué, el que conduce a su pueblo no a una tierra territorial, sino a un descanso que ninguna guerra ni tratado político puede proporcionar. Leer Josué sin ese horizonte canónico es leer un capítulo arrancado de una novela. Se puede seguir la trama inmediata, pero se pierde el sentido de por qué ese capítulo existe y hacia dónde apunta. Esta perspectiva canónica no es una evasión de los problemas históricos. Es, al contrario, la condición de posibilidad para entenderlos bien. Si la conquista de Canaán es solo una campaña militar de un pueblo, entre otros muchos pueblos del antiguo Oriente Próximo,
entonces las preguntas que plantea son exclusivamente estratégicas o antropológicas. Pero si forma parte de una historia de redención que tiene en Cristo su centro y su clave interpretativa, entonces las preguntas que plantea son mucho más profundas. ¿Qué dice este texto sobre la naturaleza del juicio de Dios? ¿Qué dice sobre la relación entre gracia y exigencia? ¿Qué dice sobre la responsabilidad de un pueblo que lleva el nombre de Dios ante el resto de las naciones? Estas preguntas incomodan. Y deben incomodar. La lectura bíblica honesta no es un ejercicio de consolación permanente. Es un encuentro con un Dios que a veces actúa de maneras que desafían nuestras categorías morales previas, que a veces ordena cosas que no encajan limpiamente en los esquemas éticos que hemos construido desde la Ilustración. El lector que se niega a sentir esa incomodidad no está leyendo la Biblia, está leyendo su propia proyección de lo que la Biblia debería decir. Y el lector que usa esa incomodidad como excusa para descartar el texto entero, tampoco está leyendo la Biblia. Está usando la dificultad como pretexto para una evasión, que, en el fondo, es también una forma de cobardía intelectual. La alternativa es más exigente y más fructífera. Mantenerse en el texto, hacerle preguntas, dejar que el texto también nos haga preguntas a nosotros, a buscar la coherencia que subyace a las tensiones aparentes, y confiar en que un Dios suficientemente grande para crear el universo es también suficientemente grande para actuar en la historia de maneras que la mente humana no puede reducir a una fórmula. Esa confianza no es ingenuidad, es la postura epistemológica que corresponde a un ser finito frente a un Dios infinito. El libro de Josué nos enseña, entre otras cosas, a vivir en ese espacio de tensión sin colapsar en ninguno de los dos extremos. Ni el fundamentalismo que niega toda pregunta, ni el escepticismo que convierte toda pregunta en una refutación. El pueblo que cruzó el Jordán no entendía completamente lo que estaba haciendo ni por qué. Obedecía con una obediencia que, como toda obediencia genuina, contenía una buena dosis de oscuridad. Rahab, la prostituta de Jericó, hoy tomó una decisión de fe basada en un rumor y en una esperanza que no podía verificar empíricamente. Los sacerdotes que cargaron el arca pusieron los pies en el agua antes de que el río se detuviera. La fe que describe Josué no es una fe que espera a tener todas las respuestas antes de comprometerse. Es una fe que actúa en la dirección de lo que confía que es verdad y que en el camino va descubriendo que el Dios que la convocó es digno de esa confianza. Eso no significa que la fe sea ciega o irracional. Las señales que el pueblo tenía eran reales. La historia del Éxodo, los relatos de los padres, las palabras de Moisés, la columna de fuego, el maná en el desierto. No eran pruebas matemáticas, pero eran evidencias suficientes para justificar una respuesta de confianza. Del mismo modo, el creyente contemporáneo que lee Josué no está obligado a demostrar cada detalle arqueológico antes de confiar en la narrativa. Tiene acceso a un conjunto de evidencias que, aunque no resuelven todas las preguntas, son suficientes para justificar una postura de confianza razonada. La coherencia interna de las Escrituras, la continuidad de la experiencia de la comunidad creyente a través de los siglos, el testimonio de transformación personal y comunitaria que el texto ha producido, y la figura histórica de Jesucristo, cuya existencia y cuya resurrección son, en sí mismas, el argumento más poderoso de que el Dios del que habla Josué es real y activo. La pregunta última que Josué le hace al lector no es arqueológica ni historiográfica. Es la misma pregunta que Josué le hizo al pueblo antes de morir, con una claridad que no deja lugar a la ambigüedad. Escogeos hoy a quien sirváis. Esa pregunta sigue abierta y sigue siendo, en el fondo, la más importante de todas.